a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar tengo conmigo a Rubén Sierra, físico y divulgador científico conocido por desentrañar los misterios de la ciencia que aparecen en mangas, cómics, animes, películas y otros productos audiovisuales. Así que os recomiendo que os pongáis cómodos porque hoy se viene una entrevista con mucho friquismo y sobre todo muchísima ciencia. Pero bueno, antes de nada quiero darle la bienvenida a Rubén, que además ha venido por recomendación de Amanda, el podcast sobre arquitectura que os recomiendo a todos por si no lo habéis escuchado todavía. Y bueno, darte la bienvenida, Rubén, y también las gracias por hacernos un hueco, porque son fechas súper malas, así que te lo agradezco muchísimo. Muy buenas, ¿cómo estás? Olita, ¿qué tal? Nada, yo encantado y sin más, si vengo recomendado de Amanda, esto es un sello obligatorio, así que nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Pues maravillosa, Amanda, le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, Rubén, lo primero es lo primero, ¿no? Empecemos por el principio, porque yo creo que más de uno no lo tenemos todavía claro, yo me incluyo. ¿Qué estudia la física exactamente? La física estudia lo que te dé la gana en sí, o sea, es una manera de abordar la realidad. La física estudia todo lo que engloba alrededor, puede ser tu propio entorno, puede ser lo microscópico, lo macroscópico, el universo. Todo lo que se te plantee se intenta dar un modelo para intentar aproximar o estimar cómo funciona, mediante leyes, mediante teoremas, mediante lo que se te ocurra. Entonces se intenta buscar una explicación objetiva y obvia a todo lo que nos rodea. Entonces, eso es lo que yo considero que es lo que estudia la física, Ujú. Todo lo que es tangible, ¿no? Entiendo. o no tangible. O sea, por ejemplo, tenemos el magnetismo, tenemos el aire, o sea, es tangible, tú lo notas, no es visible, entonces también el aire podría ser medios continuos, el magnetismo tú no lo notas ni lo ves, pero está ahí. También Ujú. tienes, por ejemplo, el propio vacío del universo, tampoco es tangible, es decir, tú puedes salir al espacio y aparte de que las pichas, pues también tienes el estudio de por qué tenemos ese vacío. Hay un montón de aspectos de la ciencia que en realidad lo que se busca es intentar entender absolutamente todo. Y eso se puede hacer a través de cualquier rama de la ciencia y en este caso de la física. ¿Y por qué se suelen enseñar la física y la química juntas? ¿Qué es lo que las une? Pues primero se empiezan con unas bases y a partir de ahí se va desglosando. Si empiezas con física y química, que eso supongo que será, aquí ya no tengo mucha idea. Los profesores empiezan con física y química porque es mejor aunar dos asignaturas en las que expliques un poquito de uno y un poquito del otro, y luego a partir de ahí te especializas en física y luego te especializas en química, yendo cada una de las ramas por un lado y por otro. Entonces, yo creo eso, que al fin y al cabo es lo más básico de física y lo más básico de química, luego a partir de ahí ya se separan. Porque entonces la física, como has dicho, estudia cómo funcionan las cosas, ¿no? Y la química es lo que componen las cosas, Mm, ¿o no? cada una estudia lo de su campo. Entonces, en realidad, la física también aquí hay un dilema que es que aquí ya es meterse con los químicos, porque es como que que la química no deja de ser cuántica aplicada o algo parecido. Entonces, aquí está la mítica pelea entre los físicos y los químicos, que es como, la química tal, la física cual. Bueno, a ver, yo la química no la quiero tocar ni con un palo porque me parece aburrida y antiintuitiva. Y lo mismo dirán los químicos de la física. Entonces, en realidad, cada campo y cada rama de la ciencia estudia depende de qué cosas y al fin y al cabo lo que se busca es de intentar dar una explicación a nuestra realidad. Y con cualquier ciencia que se pueda, es más que bienvenido. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que las diferencia exactamente? Que una se llama física y otra se llama química. Ya está, ¿no? Y no te sabría decir más. Lo que se diferencia, pues que la verdad es que no te sabría decir. La química se centra más en estudiar la parte más micro o macro. Luego también tenemos, por ejemplo, en física estadística también se encarga de estudiar procesos estadísticos de cómo funcionan las partículas en depende de qué casos. Pero en Vale. realidad, por ejemplo, la química se centra en muchísimos procesos químicos, reacciones, cómo funciona todo el tema de las moléculas, cómo reaccionan entre ellas y la física. Yo personalmente al menos no he visto cómo va, no he visto cómo va ninguna de ellas. Vale. ¿Y dónde podemos encontrarnos con la física en nuestro día a día? En todo. En todo. Ahora mismo, ¿por qué no atraviesas el suelo? ¿Por qué ahora mismo si saltas por la ventana te caes para abajo? ¿Por qué ahora mismo en esta botella de agua el agua se queda dentro del recipiente? ¿Por qué el agua cuando los tiras del recipiente hace ese recorrido? ¿Y por qué no se sube hacia arriba? Porque nosotros podemos respirar. O sea, en absolutamente todo. ¿Por qué nosotros vemos? Porque nuestros ojos funcionan como funcionan. Porque los aviones vuelan. Así podemos estar con un Madre mía. montón de preguntas. Entonces, la física realmente estudia todo. Todo.
O sea, todo lo que puede estudiar y lo que no puede estudiar intentará estudiarlo. O sea, Ujú, yo cuando empecé la carrera de física me acuerdo que me llevé por dos lados. Es decir, intenté buscar cómo se explicaba la realidad. Se podía ujú. estudiar de diferentes maneras, que es como la realidad objetiva, que todo el mundo busca, que es mediante la física, y luego Vale. la realidad subjetiva, que es mediante Bellas Artes, que era lo que yo también quería estudiar por un lado. Luego también existen otras maneras de explicar la realidad, que es la filosofía, el entender el pensamiento, el entender el propio pensar. Pero dije yo, "Bueno, me voy a meter a física porque creo que explica más desde un punto de vista objetivo la realidad. Porque al fin y al cabo, si nos metemos dentro de lo artístico, de las bellas artes, cada uno busca su propia interpretación. Y yo quiero encontrar una realidad un poco más objetiva y demostrable. Entonces, por eso me decanté por física. Y física intenta explicar absolutamente todo. Ujú. ¿Y cuáles podríamos decir que son, porque estoy pensando en la gravedad, no sé si eso es física, cuáles son los grandes principios o teorías de la física que podemos también conocer en general? No hablo de cosas como súper rebuscadas o muy de la academia, ¿no? En plan que la gente normal sabemos, pero, o conocemos, pero no lo sabemos, ¿no? Como has dicho, ¿por qué no se cae un avión? Imagino que eso tiene que ver con la gravedad, ¿no? La gravedad es una aceleración. Con lo cual, una de las cosas que más se quería estudiar era, por ejemplo, con Newton descubre la gravedad, que Ujú. está el mítico mito de lo de la manzana que le cayó en la cabeza. Entonces, la gravedad no deja de ser una aceleración que es que cada segundo que tú estás cayendo al vacío, tu velocidad aumenta 36 kilómetros por hora. Con lo cual, que se estudia la gravedad, claro. Entonces, en concepto simple, la gravedad es una aceleración. ¿Por qué surge la gravedad? Eso es una de las grandes preguntas. ¿Por qué surge la gravedad? Tenemos la Tierra, que es un cuerpo muy masivo, que tiene masa, y que por tener una masa muy masiva genera una gravedad. Cuanto más masivo sea un cuerpo, cuantos más kilos tenga, más gravedad genera. ¿Por qué la genera? Buena pregunta. Tenemos ahí deformación del espacio-tiempo, que por cuerpos masivos genera como una especie de, vamos a llamarla entre comillas, tela que deforma todo y a partir de ahí sale la gravedad. Es una de las grandes preguntas que hay ahora mismo que se intenta explicar y que es más compleja de lo que parece. Entonces, sí, la verdad es física y precisamente es una de las grandes preguntas que hay y que el día que se sepa, pues va a ser una gran revolución. Entonces se podría decir que todavía quedan muchas cosas por estudiar dentro de la física. Sí, hubo un momento en la historia de la ciencia que se creía que se había descubierto absolutamente todo, si mal no recuerdo, que es como ya está todo hecho. Hemos Ah, bueno. descubierto todo y ya está. Y en realidad, luego de repente apareció la cuántica, apareció la mecánica cuántica, aparecieron otras ramas de la ciencia que dijeron, bueno, lo que se creía que sí es un absoluto no, es un no rotundo, y ahora hay que buscar absolutamente más. Y hay muchos, voy a decir callejones sin salida, porque gente muchísimo más inteligente que yo y muchísimo más inteligente que muchísimas personas inteligentes han dicho, mira, esto es así, así, así. Y hemos llegado a un callejón en el que este modelo dice una cosa, este modelo dice otra. Pero en realidad la explicación es que para que este modelo funcione tienen que cumplirse X circunstancias que son una ida de olla, o para que este modelo funcione tendría que darse otras circunstancias que no sabemos si se pueden replicar o no. Entonces, hay movidas. Ese es el tema, hay movidas. Entonces, ¿realmente todo se puede explicar? Lo que pasa es que aún no sabemos cómo explicarlo. Ese es el camino. Se busca que todo se pueda explicar y el caso es, todo se puede explicar, cada uno le puede dar la explicación que le salga de las narices. La cosa es que esa explicación tiene que estar demostrada y Ujú. y tiene que ser totalmente válida para los demás. Es decir, tiene que ser demostrada y demostrable por los demás. Yo no puedo decir que una pelota es triangular porque a mí me salga de las narices, como vale, demuéstrame que es triangular. Y digo, oye, vale, si es triangular para mí, otra persona tiene que decir que es triangular y tiene que demostrarme que es triangular y mi procedimiento para demostrarlo tiene que hacerlo también otra persona. Y así sucesivamente con todo. Entonces, no puede ser algo descubierto por una persona y decir esto es así por mis Y ya narices está. morenas y ya está. Claro, esa es un poco la base de la ciencia, ¿no? Que lo hayas demostrado y que los demás lo puedan demostrar. Ujú. Entiendo, de todas las ciencias, ¿no? Sí. Ujú. ¿Y cuáles podríamos decir que, no lo sé si lo hay, no sé, cuál es la base de la física? Porque, como dice, han ido surgiendo muchas ramificaciones de muchas preguntas y de muchas cuestiones, pero imagino que a lo mejor hay como una base, ¿o no? Define base. No sé, como por ejemplo, no sé cómo explicarlo porque me cuesta, es que me cuesta seguirte un poco porque a mí las ciencias, ya te digo, me cuestan bastante. Pero entiendo que, por ejemplo, en las matemáticas, como yo me lo imagino, podríamos decir que la base puede ser la suma y la resta y de ahí pues, viene todo lo demás, ¿no? No sé si en la física pasa algo parecido.
Nah, la física tiene parte de unas ideas que es como yo quiero demostrar esto, es como vale, vamos a intentar demostrar esto. Entonces, ahí aparece, se sientan unas bases, que es como, vale, si yo quiero demostrar esto, tengo que empezar por un punto de partida. Entonces, a partir de Ujú. ahí, el lenguaje de las ciencias es las matemáticas. Las matemáticas es lo más puro, es como las matemáticas es lo que es, y a partir de ahí se puede demostrar lo demás con matemáticas. Entonces, la física es muy objetiva, pero también parte de unos puntos en los que puede ser subjetivo. Entonces, a lo que me refiero. Es como, por ejemplo, la gravedad. Digo, la gravedad es, yo qué sé, es un pájaro cantando pío pío. Y digo, vale, pues Vale. entonces vamos a partir de la demostración de que la gravedad es un pájaro cantando pío pío y tienes que demostrarme que la gravedad funciona siendo un pájaro cantando pío pío. Vale, lo propones. Ves que no llega a ningún lado. Y dices tú, vale, pues entonces esta idea no es buena. Tenemos que cambiar poco a poco. Digo, vale, pues entonces igual hay un montón de ideas en las que dices, bueno, pues yo propongo que la gravedad sea una aceleración, una cosa que acelera hacia el suelo. Y a Ujú. partir de ahí dices tú, vale, pues entonces vamos a tomar este camino. La gravedad es una aceleración y yo creo que te acelera 100 kilómetros por hora por cada segundo que caigas. Y dices, voy a hacer experimentos. Pero los experimentos te dicen, no, igual no es este valor. Pues cambias a otro experimento. Y cambias a otro experimento y dices, se acerca, pero ya no lo es. Y lo cambias otra vez. Entonces es una propuesta y refinamiento, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llegas a algo en lo que dices, vale, esto explica algo que tenemos en la realidad. Entonces no deja de ser una observación y ensayo y error. Y a partir de ahí, cuando ves que se cumple para ti, que tu compañero, el que está a 500 kilómetros en otro lado, dices, también lo cumple para mí. Y que de repente todo el mundo dice que se cumple también para todo el mundo, ahí has descubierto algo y dices, vale, vale, esto puede ser una ley, Vale. esto puede ser algo. Entonces dices, bien, mediante método científico hemos descubierto que esto funciona. Entonces se sientan las bases a partir de ahí y luego dices, esto funciona y como funciona, ahí se queda. Hasta que igual de repente otra persona diga, pues he descubierto que esto es más preciso haciendo esto. Se pondrá a prueba y si se dice, pues esto funciona, la anterior propuesta se desechará y se conseguirá la siguiente y así sucesivamente. O sea, la física no ha sido un plan de, oye, mira, esto es así, esto es así, esto es así y punto. No, no, no. Nada está sujeto a decir esto es así para siempre y ya está. No, no. O sea, igual los modelos que estamos estudiando ahora de física son así ahora, pero más adelante, dentro de 30 años, de repente dicen, pues por, yo qué sé, fantasmada, la materia oscura, que a la gente le gusta mucho lucubrar con la materia oscura, ahora ha cambiado todo el paradigma de la ciencia. Y dices, vale, pues ahora voy a tener que estudiarme esto. Y ya está. ¿Y qué es la materia oscura? No tengo ni idea. No es mi campo. Es que eso a la gente le gusta muchísimo hablar, pero yo en la carrera de física me metí por la parte de ingeniería electrónica para estudiar los circuititos y así. Y luego hay otra parte que es de astrofísica y así. E incluso sabiendo de forma divulgativa qué es la materia oscura, yo no me pondría a divagar ni a divulgar sobre ello porque me parece un término un poco triquiñoso. De decir, si me meto aquí, voy a decir cosas que sé que están mal. Entonces, a la gente cuando le gusta en el mundo de los dibujitos animados, de los mangas, animes y todo eso, cuando hay una cosa que no se sabe explicar, dicen, materia oscura y cosas cuánticas. Y es como ya. La materia oscura, creo que si mal no recuerdo, es uno de los elementos que más extendidos están en el universo. Creo que es el 70% del universo está hecho de materia oscura, que es una materia que no interactúa con nada. Se llama materia oscura porque no interactúa con absolutamente nada. Creo, si hay alguna persona que dice que me corrija en los comentarios o donde sea. Pero, ¿qué es la materia oscura? No lo sé, no te lo voy a explicar, simplemente es algo que no interactúa con nada, pero ahí está. Se sabe que está, pero ahí está. Observando, ¿no? En silencio. Has dicho una cosa que te quería preguntar también, que precisamente el término, lo que es la física cuántica, está como súper de moda, ¿no? En las películas, en las series. Ya sea porque, como tú dices, cuando no saben qué explicación darles, como, pues física cuántica y ya está. Pero yo quería preguntarte qué es exactamente la física cuántica. El estudio de las partículas y las cositas pequeñas. No deja de ser más. O sea, cuando alguien de repente dice se ha creado un agujero de gusano mediante no sé qué procedimientos cuánticos, es como, vale, muy bien. Si yo ahora mismo te pongo en papel y boli lo que es la física cuántica, seguramente te quieras pegar un tiro. Porque son unas matemáticas muy complejas, es álgebra muy desarrollada, es cálculo diferencial, es cálculo bestia, que necesitas unas bases de matemáticas que se dan en primero y segundo de carrera necesarias
para entender los procedimientos y luego a partir de ahí, ¿qué es lo que estudias? Es súper poco glamuroso al principio. Es bonito, pero muy poco glamuroso. Tú puedes estudiar cómo se comporta una partícula dentro de dos barreras. Y es como, vale, ¿y esto qué tiene que ver con agujeros negros? Pues más adelante lo estudiarás o no lo estudiarás. Depende de cómo te vayas en la carrera, si te metes a un doctorado o no. Pero la física cuántica busca explicar, por ejemplo, los orbitales cuánticos o las partículas, cómo funcionan los electrones yendo alrededor del núcleo. Entonces dices, ya, pero es que este portal ha aparecido por procesos cuánticos y los demonios pueden ahora meterse en nuestro mundo. Es como, ya. Y ahora mismo digo, ¿cómo me demuestras esto? Es como lo cuántico, muy bien, jaja, lol, es como la carta blanca, es como la carta que se saca el mago de la manga y dice, vale, Sí. todo funciona por procesos cuánticos. Bien, pues entonces ahora te voy a dar papel y boli y con ese proceso cuántico resuélveme la ecuación de Schrödinger. Vamos a ver. Y es como ya. Y la ecuación de Schrödinger es si buscas la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, son un montón de símbolos que la gente que no tiene ni idea pues, se caga la pata abajo. Es más, yo cuando lo empecé a estudiar dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué narices es esto? ¿Qué es una función de onda? Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Vamos ahondando poco a poco. Y, por ejemplo, en tu campo, en lo que has estudiado tú, seguramente habrá cosas que digas tú, ¿por qué estoy estudiando esto? Y si alguien lo menciona, ¿por qué narices lo menciona? Si no tiene nada que ver con lo que con lo que quiero explicar. Pues la cuántica es exactamente eso. La cuántica es el comodín para explicar lo que a ti te salga de las narices, pero en realidad puede servir con muchísimas cosas. Por ejemplo, también está la ecuación del amor, creo, si mal no recordar. Creo que es una ecuación que se llama, que es de entrelazamiento cuántico que es una Ujú. ecuación muy simple, creo que es una especie de, como un gamma, no me acuerdo cómo se llama la letra, una phi con un paréntesis igual a cero, y es como este es el entrelazamiento cuántico, que significa que da igual que estés muy lejos, que en realidad estamos en sintonía, no sé qué, no, no tiene nada que ver, es una cosa, la ecuación de Dirac se llama, es una idea es una cosa cuántica que la gente ha empezado a explicarle el esoterismo, y dice, Ah, esta es vale. la ecuación del amor, y es como, no, es una ecuación matemática que representa X cosa, y luego a partir de ahí tú le das la interpretación que quieres. Es como si tú de repente dices, bueno, pues la ley de Ohm me parece que es la ley del amor porque todos somos electricidad. Es como muy bien, pero en realidad sirve para que tú tengas luz en casa. Exactamente lo mismo. ¿Y por qué crees que a la gente, o bueno, a los guionistas, le ha dado por tirar tanto de la física cuántica? Porque ¿Tendrá algo que la hace no... muy glamurosa Sí, o...? pero porque uno suena No sé. rimbombante, Sí, el porque nombre. cuando metes la palabra cuántica siempre queda guay, y si no es cuántica siempre dirá materia oscura, y si no es materia oscura dirá interdimensionalidad o campos cuánticos o universos paralelos. ¿Y eso es por qué? Porque es comodín, porque es trampa. Y como es trampa, te sirve para darle un término que suena muy bonito, rimbombante, Sí, como ya he dicho, pero en realidad puede ser jaja, puede ser lo que a ti te dé la gana. y ya está, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, de los portales en el tiempo, los universos paralelos, como estabas diciendo, ¿todo eso también entraría dentro de lo que estudia la física cuántica? ¿O lo que vemos en las series, pues obviamente está casi todo, o sea, casi todo es mentira, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver o en realidad no? Teorías. Son todo teorías. O sea, teorías que están ahí y ya está. O sea, de la misma manera que yo estudio todo el tema de la ciencia friki y así, en realidad los universos paralelos y así pueden ser teorías que se han propuesto, que se han cogido y que se aprovechan para la ficción. Es más, hay muchas cosas que durante el desarrollo de la ficción se han ido utilizando porque eran como místicas, entre comillas. Mm, Cuando no se sabía, cuando las casas tenían velas, el descubrimiento de la electricidad sería la repanocha. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que ya todas ves. las cosas que eran místicas dicen, esto se ha conseguido con electricidad. Y ahora la electricidad para nosotros es lo más básico del mundo. El magnetismo, más de lo mismo, sería súper místico. Y a partir de ahí apareció Maxwell y dijo, yo sé establecer las ecuaciones de esto y lo explicó de forma científica. Y el magnetismo pasó de ser algo místico a ser ciencia, algo explicable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Tenemos universos paralelos, tenemos viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo, pues no, eso es inviabilísimo, no se puede, eso está demostrado ahora mismo, no se puede, no se podría Vaya. poder. Y luego los universos paralelos, pues es una teoría que se usa pues porque queda muy bien. Y lo tenemos en Marvel, lo tenemos en Doctor Who y lo tenemos hasta en la sopa. Sí, ahora está en todas partes. Ujú. Pero entonces eso sí entraría dentro de lo que las teorías de la física cuántica. O quiero decir, ¿tiene que ver realmente con la física cuántica o con otro tipo de física o con otro tipo de ciencia? O sea, si los universos paralelos tienen que ver con la física cuántica o lo que sea.
¿Te Sí, refieres? No tengo ni idea. vale. Más que nada porque habría que buscar la teoría y habría que ver de dónde ha salido, pero en realidad es lo que te he dicho. Puedes acogerte a que es, de momento es Sí, a ver, si licencia. quieres hacer una serie, está claro que puedes coger las razones que quieras y apañarla a tu historia, ¿no? Ujú, así es. Y bueno, quizás la pregunta que queda por hacer sobre qué es exactamente la física antes de que nos cuentes, por ejemplo, algunos ejemplos tuyos, es, a ver, hemos hablado de física cuántica, pero no Ujú. sé si hay más tipos de física. Bueno, has dicho que lo tuyo era más relacionado con la electrónica, creo que has dicho, con la No, electricidad. a ver, en física tienes unas cosas muy básicas, pero en realidad la física cuántica es, por ejemplo, en mi caso, es una asignatura que tú estudias en tercero de carrera y luego a partir de ahí ramifica a mecánica cuántica, ramifica a otras cosas que, por ejemplo, yo mecánica cuántica no cogí, pero en realidad tienes física estadística, luego también tienes otra rama que son la de los medios continuos, que es el estudio de fluidos, luego también tienes otras ramas que es, bueno, la física moderna es una introducción a la física cuántica. A Mm, partir de ahí también que tienes física nuclear, que es el estudio de las cosas más pequeñas, de cómo funcionan los núcleos, cómo funciona la interacción de las partículas. En realidad no solamente hay un tipo de física, hay muchos tipos de física. O sea, y luego a partir también de esas asignaturas, pues puedes decir, yo no me quiero dedicar a física teórica, porque es una idea de olla que a mí me da muchísimo respeto, y decir, pues igual me meto a ingeniería. Y en ingeniería, pues tú tienes ahí una mezcla en la que tú, por ejemplo, en vez de estudiar cómo funcionan los modelos o parte más teórica, digo yo, bueno, pues la ingeniería, en este caso la mía electrónica, te permite modelar y diseñar o incluso utilizar algunas máquinas que se utilizarán para realizar medidas en algunas sí. partes de física. Entonces, al fin y al cabo, es hilar para cada rama, poco a poco. Vale, pero entonces sí hay varias especializaciones. Entiendo por lo que has dicho que la ingeniería tiene mucho de física. O sea, al final la ingeniería por ¿qué sería? La parte de convertir la física en algo funcional, por decirlo así. O no sé. Física, o sea, física estudia la física y necesitas también las mismas bases para estudiar física, las necesitas para ingeniería, necesitas saber de cálculo, necesitas saber de álgebra, necesitas tener unas mínimas bases de saber manejarte con números, saber manejarte Mm, con fórmulas y tener las herramientas mínimas para a partir de ahí tirar para arriba. La ingeniería, pues la ingeniería busca igual un enfoque más práctico en el que sepas interpretar o diseñar o incluso un abanico muchísimo más amplio de máquinas y luego la sí. física te permite analizar, te permite saber cómo funciona, pero ambas partes lo que te permiten es saber tener un análisis crítico y saber solucionar problemas. Eso es importantísimo y es lo más guay de todo. Vale. Porque entonces entiende eso, que la ingeniería es como la parte más práctica y Ujú. y la física la parte más teórica, por decirlo así, Muy ¿no? entrecomillado, más o menos. Más o menos. Y has dicho que está la física teórica, que es bastante compleja. Has dicho que te da mucho respeto, pero ¿qué es exactamente la física teórica? Una idea de olla. La física teórica, eso es. Tengo muchos amigos y compañeros de carrera de doctorados que su doctorado era coger una fórmula Sí. e intentar entenderla durante 2 semanas. Que es como por qué sale esto y por qué es así. Guau. Y las bases matemáticas que yo tengo durante la carrera me parecían una idea de olla. Las matemáticas que ellos saben y el cálculo que ellos saben y todo lo teórico que ellos han interiorizado a mí me costaría igual años entenderlo. Entonces es un estudio de la física a un nivel brutal, a Sí, un, súper a un nivel de papel y boli. pormenorizado, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Es como, como hacer una autopsia, imagino, ¿no? Ir ahí a ir desmembrando un poco, desentrañando la fórmula hasta llegar ahí al origen, que bueno, Ujú. imagino que a veces lo encontrarán y a veces no, porque claro, Sí. entiendo por lo que estás contando al final que, bueno, como cualquier cosa de la humanidad, ¿no? Al final la física es una gran cadena de gente que la ha ido estudiando y claro, para ahí tienes que ir hacia atrás para poder llegar a cómo se empezó y aún así, como tú dices, han pasado un montón de siglos que se llevará, que, o sea, habrá temas que se llevarán estudiando desde siempre, que a Ujú. día de hoy todavía seguimos sin tener la respuesta concreta de por qué sucede exactamente. Ya.
Y así un montón de cosas, en realidad. Esto es, como decía una profesora mía, la esfera del conocimiento. Tú a medida que vas aumentando la esfera de tu conocimiento de las cosas que vas sabiendo, esa esfera va aumentando su superficie ante el desconocimiento. Cuanto más sabes, más desconocimiento vas tocando. Y eso significa que es el mítico yo solo sé que no sé nada. Pues a medida que vas sabiendo más, más sabrás que no sabes. Y así Eh, continuamente. Totalmente. Y bueno, ¿qué inventos o mejoras de nuestro día a día debemos agradecerle a los físicos? Todo. Muchísimas cosas, pero créeme que este aspecto, o sea, yo estoy mucho más centrado en cosas del mundo friki, de mangas y animes así, pero es una de las ramas de la ciencia en la que yo estoy muy desconectado. Sé que los físicos han conseguido muchas cosas, por Ujú. ejemplo, la carrera espacial, con los cohetes y todo esto, ha conseguido muchísimo para nuestro día a día. Tecnologías que se han usado para el mundo espacial se usan para nosotros, yo que sé, 1960 y así, cuando empezó todo eso, pues, se han utilizado muchísimo para nuestro día a día. Pero el tema es que yo estoy tan metido en el tema de videojuegos, mangas y animes que todo lo que saben muchos compañeros sobre ese mundillo, yo no. Entonces no te sabría contestar mucho más concreto. Bueno, no pasa nada, nos ha quedado claro que la física está en todas partes, En todo, sí. en todo, y ahora cuando nos fijemos en las cosas, estoy segura que tanto yo como el resto de los oyentes las verán desde otra forma. Ujú. Hablemos precisamente de tu divulgación, ¿no? De esa divulgación y esa física enfocada a las series, a los animes, a las películas. ¿Cómo surgió la idea de analizar la física y la ciencia que aparece en los productos audiovisuales? Supongo que por necesidad. O sea, llevo en esto desde 2018-19 en escenarios, también haciendo esto, y antes de esto era cómico, entonces junté las dos facetas de divulgador Ah, y cómico, y a ujú, partir de ahí dije, joder, pues entonces estas míticas charlas de bar que tú tienes con tus amigos, dije, joder, pues me gustaría responder a esto, me gustaría responder a lo otro. Y a partir de ahí vas contestando preguntas y vas descubriendo que en realidad esas preguntas las hacen más personas y a esas personas les gustan las respuestas. Que luego a partir de ahí es como lo de la materia oscura que hemos hablado, que al fin y al cabo es elucubrar e intentar darle una ujú, explicación, pero mi explicación no es la explicación. Hay muchísimas más teorías y muchísimos más ejemplos. Y a partir de ahí, si tú tienes una explicación, dímela, no tengo problema, e intentaremos buscar la más viable posible. Y si no es la mía ni es la tuya, será la de otra persona. Pero la cosa es pensar y tener un mínimo de razonamiento. ujú. Entiendo que cuando tú, porque por lo que he ido viendo, ¿no? Tú en tu red, imagino que en las charlas también cogerás varios ejemplos, ¿no? De series, de animes, de libros. Y quiero decir, cuando tú, por ejemplo, dices, venga, voy a demostrar que, no sé, a ver, ¿cuál es un poco tu proceso? Ves una serie y dices, venga, vale, pues quiero demostrar que, por ejemplo, la Pokéball de Pokémon, eso puede ser viable físicamente o no. No, Y, o no, cómo no, es un poco. no tengo, yo no voy por objetivos. O sea, yo estoy viendo una serie, o sea, yo estoy disfrutando la serie, como cualquier Vale. otra persona. Yo estoy a lo mío tal, pero mi pico de placer, uno de mis picos de placer, es que de repente yo vea una cosa que me pregunte y a la mínima pregunta, mínima, 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 es como, uy, voy a parar un momento, voy a apuntármelo, porque yo no busco las preguntas in situ. Yo me apunto a la pregunta, termino de ver mi ocio, porque al fin y al cabo también ese es un momento de Claro. relax. Y luego a partir de ahí, en ese blog de notas que tengo, busco las preguntas y como, ¿cuál me apetece ahora? Ah, pues esta. Y busco una explicación e igual una cosa que he tardado 30 segundos en ver en una serie, yo lo tengo desarrollado en 5 minutos y ya tengo un guión para vídeo en 10 minutos. Y ya está. O Ujú, sea, supongo que cada uno tiene su superpoder o super habilidad. La mía es buscar en lo más cipote que puede ser una serie, una explicación científica y dejárselo a la gente. ujú. Y puedes ponernos algunos ejemplos, porque no sé, bueno, si pones algunos ejemplos y luego si me das permiso yo te pregunto de alguna serie que a mí se me ocurren, a Sí, ver si hay claro. alguna explicación que sea posible. Pero bueno, ponnos algunos ejemplos tuyos. La mítica pregunta, ahora mismo me gusta, es muchísimo Invencible. Es un cómic que yo leí antes de que pegase el pelotazo con la serie animada y todo eso, que esta queda siempre como muy el friki puro, de decir, ah, sí, yo lo vi antes de que todo esto. No, no. O sea, Invencible, cuando estaba metido en los cómics, claro, yo me acuerdo cuando me leía The Walking Dead, que era Robert Kirkman, entonces como Robert Kirkman también hizo la serie Invencible y es como, si ha hecho el guionista esto, tengo que leerme esto. E Invencible, yo me lo empecé a leer y lo dejé en stand-by en el capítulo 100. En el capítulo 100 del cómic dije yo paro y cuando saquen los demás me lo veo. Nunca hice Ujú, eso y de repente salió la serie animada y de la serie animada.
hay una escena en la que uno de los protagonistas está delante de un agujero negro a cierta distancia. Entonces digo yo, vale, yo sé de física. Y aunque no sepa mucho de agujeros negros a nivel teórico, sé que si esa persona está tan cerca de este agujero negro, muy bien no lo tiene que pasar. Entonces, mi pregunta es, si estando tan cerca de un agujero negro, ¿qué fuerzas tiene que estar soportando? Porque el agujero negro es un monstruo gravitatorio. Te Hmm. tira para adentro y te arrastra. Entonces, Perdón. ¿qué es lo que sucede aquí? Que esta pregunta, dices tú, esta pregunta me la hago yo, de repente la buscas en internet y hay gente de Reddit y de otros foros que ya se ha hecho esa pregunta. Entonces, mi labor como divulgador no es en realidad inventarme absolutamente todo para dar una explicación. Mi labor como divulgador es buscar todas las fuentes, buscar cuáles son las más viables y a partir de ahí dar una explicación. Pues en Reddit hay muchísimo de eso. Y digo yo, bueno, pues voy a coger como fuente este post de Reddit. Si veo que es viable, simplemente lo que hago es, por ejemplo, traducirlo, darle evidentemente la acreditación pertinente y comentarlo. Y hay explicaciones muy lógicas. Y digo yo, vale, pues entonces gracias a mi pregunta y gracias a esta gente puedo tener un vídeo interesante en el que los demás piensen. O sea, no es cuestión de que yo te dé una respuesta, es como piensen. Que piensen es como, esto es ficción, pero anda, es lo que dices tú, hay física en absolutamente todo, puede haber. Y ahí, por ejemplo, te meto yo una explicación así a lo Hibiri de cómo funcionan los agujeros negros y las fuerzas que estaría soportando ese personaje. Entonces sería viable que ese personaje estuviese a tan corta No, distancia. No, ¿verdad? no, no. O sea, hay un vídeo por ahí y tengo Ni un aunque fuese artículo. extremadamente fuerte o tuviese No, superpoderes o algo así. no. Sí, pues tendría que ser la panacea, tendría que ser un Superman a la quinta. No, ni por el forro. Eh, te quería preguntar, imagino que, bueno, has visto muchas series, muchas películas. En la mayoría, bueno, hemos visto que muchas veces los guionistas se toman licencias, pero no sé si te has encontrado con casos, este no, porque por ejemplo no es correcto, quiero decir, se lo comería o estaría por ahí volando el señor, pero no sé si te has encontrado de ejemplos de series que sí que representen bien lo que pasaría físicamente, por decirlo así. O la mayoría de veces no está bien. Es muy buena pregunta. Pues en realidad, series que representen bien lo que sucede, es que es muy bestia, pero es que The Voice me parece la representación perfecta de cómo sería unos superhéroes en la vida real. La supervelocidad, igual te parte el cuello. Incluso el hecho de ser un superhéroe en un mundo de humanos, tener poderes en un mundo de humanos, te da un complejo de Dios que la gente Mm. con una psicología muy básica se creería muy por encima de los demás. Y eso es precisamente lo que veo en muchísimos comportamientos de los superhéroes de The Voice. Pero es que es curioso, porque The Voice creo que es lo que me parece más realista, así a vuela pluma, de lo que ahora mismo yo me acuerdo. Que en realidad habría que hacer un análisis de muchas series. Pues mira, en My Hero Academia, el anime, creo Sí, que es de los pocos animes que he visto que, por ejemplo, el protagonista Deku, cuando pega un golpe, se revienta la mano y es como, vale, si pegas un golpe con super fuerza, si tu cuerpo no está acostumbrado, te revientas, porque por cada acción hay una reacción. Ahí tenemos claro. las leyes de Newton. Entonces, como, vale, bien, creo que es de las pocas series que me has metido que al pegar una leche, tu cuerpo se resiente. Entonces, así son dos ejemplos que se me ocurren rápidamente, pero habrá alguna serie más, seguramente. Entonces, por ejemplo, todo lo que vemos de los superhéroes de Marvel y de DC es poco realista, ¿no? Claro. A ver, es el mundo de Son los muy superhéroes, perfectos. es idealizadísimo. O sea, Sí. está idealizadísimo, pero es que también cuando surgió esto, en la época de los 50, 60, Stan Lee, Mm. o sea, buscaban dar un optimismo, buscaban dar una sensación en la que la gente se identificase con esos superhéroes que eran perfectos y que buscaban algo mejor. Luego, ¿qué pasa? Que seguramente, si mal no recuerdo, la gente acabó harta, la gente no quería ver unos superhéroes tan idealizados. Luego llegó Watchmen, que prácticamente reventó toda esa visión. Y ahora hoy en día precisamente tenemos The Voice, que es como con también Marvel como que ha quemado mucho la fórmula de los superhéroes y que los tienen muy idealizados y su pico llegó con el guantelete del infinito de Thanos, que chasqueó, y a partir de ahí pues parece que todas las películas han ido en decadencia porque creo que estamos como hartos de que todo sea tan ideal, tan bonito para los superhéroes, y aparece The Voice y nos planta una imagen más realista de los superhéroes que gusta porque es bestia y ruin. Y unos superhéroes con mentalidad de niños
tienen que ser ruines. Entonces, sí, sí, sí. O sea, son súper idealizados. Total. No sé si te acuerdas de la trilogía. Me acuerdo la última, no, la última era la de Glass, que eran varias. La de que salía la primera creo que era Bruce Willis, salía también Morgan Freeman, James McAvoy, que no sé si te acuerdas que era una, eran tres. La primera, no sé, era la de Bruce Willis, que era como así muy fuerte. La segunda era la de James McAvoy que tenía, ay, ¿cómo se llama esto? Que muchas personalidades. Ujú. Y luego la tercera, la de Glass, que salía Morgan Freeman. No sé si la has visto. Que No, van no un las he poco de visto. todo este rollo de del superhéroe, antihéroe, del quieren que sea un superhéroe porque tiene superpoderes, pero tú a lo mejor no quieres serlo. ¿Sabes cuáles son? ¿Te suena? Sí, sí, sé cuál es. Está la de Split, personalidad múltiple. No, no las he visto, pero sé a lo que te refieres. Sí, pues un poco el estilo también, ¿no? De por qué si tienes superpoderes tienes que ser bueno, porque claro, es como lo que se espera, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Sí, Yo la ahí de Voice no tiene. la he visto, pero entiendo que al final es un poco el rollo de antihéroe, en plan, vale, son superhéroes, pero pues como tú dices, con su soberbia, que se tienen un poco creído, que a lo mejor no Ujú. siempre lo hacen bien, que al final es Sí lo es. más humano también. Ujú. Efectivamente. Ujú. Luego otra serie de la que también he visto que ha desentrañado varios misterios es Pokémon, ¿verdad? Sí, claro. Y no sé, podrías contarnos algunos. No sé si uno podría ser el tema de lo de la Pokéball, Ujú. que no sé si eso sería viable un poco, ¿no? Que los meten ahí dentro. Y bueno, nadie ha estado. Bueno, creo que en algún capítulo ha salido alguna vez como de una Pokéball por dentro. Sí, pero la imagen de la Pokéball por dentro, si mal no recuerdo, es de los mangas, que es como si fuese una especie de habitación súper ideal, perfecta. Y luego la interpretación que yo le doy es que los Pokémon al transformarse en luz, pues es una liberación de energía brutal por la ecuación de igual a mc al cuadrado. Si tú tienes masa, al transformarte en luz, liberas una energía brutal. O sea, porque no deja de ser multiplicar tu masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, el ejemplo que pongo yo de todos los podcasts a los que voy y preguntan, entonces es Pikachu, que son 5 kilos, su detonación sería igual a 2 veces la bomba nuclear más tocha que se ha lanzado en la historia de la humanidad. Madre mía, entonces Entonces, deberían estar todos muertos en la serie. sí, sí, ¿no? Y continuamente, y cada vez que lo lanzasen, pues por todo el mundo serían explosiones nucleares y el mundo de Pokémon no podría ser viable. Pero sí, o sea, el tema de las Pokéball es algo curioso y es una herramienta muy guapa para explicar precisamente cómo funciona E igual a mc al cuadrado. Ujú. Hablando así de espacios que son pequeños, aparentemente son pequeños, pero luego por dentro son más grandes, está el ejemplo de la Tardy de Doctor Who. Yo es que me encanta Doctor Who. Ujú. Pero eso, por ejemplo, ¿sería lo mismo o no tiene nada que ver? ¿Te refieres a la TARDIS por dentro? Sí, que por fuera parece pequeña, pero por dentro es más grande. Ya, pero eso también supongo que será como la tienda de campaña de Harry Potter. Sí, sí. Vale, pues no, eso, en realidad la realidad lo que dice es si tú tienes un objeto con un volumen de cierto volumen, no puede haber nada dentro que tenga más volumen. O sea, ahí entraremos en la parte de dimensiones, cosas de magia, cosas de Sí. explicaciones de ficción, etcétera. Vamos, que no es posible. Oye, estaría muy bien Sí, la verdad. poder abrir el armario y que fuese, por ejemplo, un poco más grande, ¿no? O el baúl. Ujú. Y bueno, no sé si hay algún ejemplo más de serie que quieras poner. Ah, no, yo los que tú digas. O sea, no tengo ninguna predilección. Es que, por ejemplo, todo lo que se me ocurre tiene que ver con, con viaje en el tiempo y todo eso, pero ya has dicho que es súper inviable. Por ejemplo, Sí, Doctor Who entiendo que la mayoría de la serie hoy día no es factible. Doctor Who tiene algo curioso que es una forma de ver el comportamiento de los Weeping Angels, que al fin y al cabo es como si tú los miras, no se mueven, pero si dejas de mirar, se mueven. Ah, Entonces, ahí se puede explicar, por ejemplo, que esto lo tengo pendiente, que es como el tiempo de un pestañeo. Entonces, qué haría falta o cuántos pestañeos harían falta para que un Weeping Angel llegue donde di? Porque la gente no sabe que en realidad que tú estés mirando continuamente a algo, no estás mirando continuamente. Tú tienes un periodo de pestañeo y cuando pestañeas son unos pequeños no, milisegundos, 0,1 segundos por así decir, en los que tú dejas de mirar. Entonces, si pillas un Weeping Angel que le da por ser muy rapidito, a la mínima que no mires, se va acercando. Pero si estás mirando continuamente, también se va acercando, a no ser que tengas la mirada puesta continuamente en él. claro, y la cosa es lo rápido que se tiene que mover, son los Ujú. ángeles llorosos, Sí, ¿no? Para que puedan matarte. Pues esos efectivamente. capítulos dan súper mal rollo, los de los ángeles. Ujú.
Y luego, por ejemplo, también de Doctor Who, que no es, no es tema del tiempo y el espacio, lo de, por ejemplo, los Cybermen, no sé si eso sería física. Los Cybermen son como que son como una especie de androide, pero sin ser androide. Algo así, ¿no? Pues, te muere y como bueno, te matan o no te matan, pero como que hay una simbiosis en tu cuerpo y te convierten en robot. Que eso también sale mucho ahora en los animes y en las Ujú. series, ¿no? Que yo que sé, es un brazo, pero bueno, en este caso es entero. No sé si eso sería física o ya es más biología. Supongo que sería biología. Al fin y al Mm, cabo, igual incluso hasta bioingeniería, en la que un cuerpo humano, o sea, biológico, se transformase en un cuerpo tecnológico tipo androide, que no deja de ser una especie de mezcla de humanoide con máquina. Entonces, todo sería verlo en el que haya un procedimiento en el que todo el tejido vivo se transformase en un tejido artificial, pero que tuviese su parte de vida, por así decir, porque ahí entraríamos en la definición de qué es tener voluntad, qué es tener alma. O sea, la máquina, tú mm, transformado en una persona con, voy a decir, aquí la parte de la ciencia es muy entrecomillada, alma, que tú tienes voluntad, que tienes ese no sé qué en el que tienes vida. Entonces, al transformarte en una máquina, esa máquina se rige por un código, esa máquina se rige por una inteligencia artificial muy avanzada. O sea, esto ya sería una ficción que da lugar a debate, que da lugar a teorías. mm. Entonces, esto es elucubrar. Y luego, por ejemplo, una cosa que yo he visto en muchas series y películas, estoy pensando, por ejemplo, en Cariño encogido a los niños, Ricky y Morty, Futurama, lo típico de, bueno, tengo una nave y tiene algo malo en el cuerpo y entonces la hago pequeñita para meterme dentro de ti. ¿Eso Ujú. sería físicamente posible, convertir algo grande en más pequeño? Eso está guay, pero es que en realidad aquí entran muchas cosas. Esa es la mítica pregunta de Ant-Man, en la También. que si una persona, sí, sí, pero la pregunta es perfecta, porque tú puedes reducir tu cuerpo a algo muy pequeño para hacer, eras una vez el cuerpo humano y meterte dentro de una persona para ver cómo son los glóbulos rojos a escala, tal, bien, pero es que aquí entramos en dos partes. Si tú te haces más pequeña que una molécula de aire, puedes respirar, Claro. porque la molécula es más grande que tú. Entonces ahí habría que ver cómo hacerlo. Si empequeñeces la molécula, empequeñeces sus propiedades, empequeñeces sus distancias intermoleculares, así, decreces su tamaño. Entonces, Sí. decrecer su tamaño implica hacer que sus propiedades no sean las mismas, con lo cual si respiras, no estás respirando lo que debes respirar. Luego también, tus ojos. Tus ojos están acostumbrados a ver cierta luz. La luz tiene una longitud de onda, que es una onda que oscila. Sí. Esa onda tiene una longitud determinada. Si Ujú. tú te haces más pequeño, esa longitud puede ser más grande que tú, con lo cual no verías. Entonces ¿Estaría ciego? estarías ciego siendo muy pequeño. Y así con un montón de cosas que a la hora de hacerte pequeñito igual no tienes en cuenta, pero que en Marvel lo explican con que el casco de Ant-Man le permite sobrevivir. Pero si te haces tú pequeño, Licencia habría que ver si narrativa. sí o si no. Claro, pero en cariño encogido a los niños descienden a niveles de tamaño hormiga. Pero claro, hay por ejemplo cuando gritan no se les oye. Y es como eso está bien, porque su capacidad de voz, sus cuerdas vocales son mucho más pequeñas. Con lo cual Mm. hablarían muy, 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 muy agudo o no se les entendería. Pero hay muchos matices, haciéndote pequeñito o muy grande. Jo, con lo bien que estaría poder reducir el coche y así no tienes que aparcarlo y te lo guarda en el bolsillo. Eso Sí, estaría eso es genial. como lo de Dragon Ball y las cápsulas. Eso estaría muy guay, pero eso es una tecnología que molaría que se desarrollase, pero son cosas que mejor no empequeñecerte tú, porque igual empequeñeces, pero no vuelves. Claro. Y a lo mejor luego el coche tampoco, ¿no? El coche es un objeto, valoro más mi vida que el objeto. Claro. Y bueno, te quería preguntar, Rubén, antes de terminar, Ujú. no sé dónde podemos verte próximamente, porque sé que vas dando conferencias y tal para... Pues ahora mismo, la semana que viene, pues mira, justamente esta semana actuaré en Barcelona. En junio creo que tengo un parón porque tengo pues, otros trabajos y otros quehaceres, pero luego julio, agosto, así, creo que agosto igual tocará Tarragona, Ujú. si mal no recuerdo, y luego a partir de ahí en septiembre ya tengo que anunciar cosas porque a partir de septiembre, el último trimestre del año, hay cosas guapas. Y no sé, porque a ver, te quería preguntar también.
O sea, tú eres físico, también eres redactor en 20 minutos, das tus Ujú. charlas, pero no sé si trabajas como físico dando clase en alguna universidad No, o en alguna empresa. yo doy clases particulares, o sea, eso sí, o sea, yo tengo mis alumnos, he tenido mis alumnos, algunos de ellos son de aquí que están en la propia Universidad del País Vasco, que es como, oye, mira, estoy haciendo el grado en física, y yo, yo el grado en física lo tengo más que mascado, o sea, pregúntame lo que haga falta y les ayudo. También he tenido alumnos que ahora mismo están en universidades americanas Ah, mira, haciendo sus cosas, les ayudo para hacer sus exámenes de acceso a universidades americanas, que son algo más exigentes. Y en realidad, como profesor como tal, sí he estado en academias, he estado en algún centro, pero no, pues para ser profesor de universidad hace falta santo y la madre para llegar a ser profesor de universidad, pero ya ver. no, no, o sea, en realidad voy cogiendo trabajos de lo que van saliendo, que es pues redactor de 20 minutos, siendo showman por todo el país, de eventos nacionales e internacionales, y lo que salga. O sea, en realidad no me cierro puertas a nada. Entonces trabajas principalmente de divulgador. Trabajo principalmente de lo que me echen, o sea, depende del mes. O sea, porque en junio, por ejemplo, trabajaré de, no sé exactamente, de alguna otra cosa de gestión de otras cosas. E igual en junio, pues mis mayores ingresos de trabajo vienen de hacer algún show o de redactor en 20 minutos. Ujú. Entonces, va haciendo balance. O sea, Eres no es un sueldo autónomo, fijo de como oficina. casi todos los divulgadores, ¿no? Sí, sí, pues hay que buscarse las habas. No queda, no hay otra. No hay otra. Y no sé si estás trabajando en algún libro o en alguna cosa que puedas contarnos. Sí, este libro, o sea, llevamos un año y pico Ujú. detrás de él. Estamos hablando con nuestro editor porque por X circunstancias va teniendo algunos retrasos, pero en principio le pregunto hace unos días, saldría para Manga Barcelona, aunque me lo tiene que confirmar en unos meses, porque con otro proyecto que tengo que es el de Garuna, va a salir un libro totalmente ilustrado por mí, Ah, qué guay. en el que se explica precisamente algunas cosillas de la ciencia de lo friki. Pero en principio sería eso. Y si hay alguna noticia más, ya la comentaré por redes sociales, pero en principio lo único que te puedo confirmar y lo que yo sé es eso. Qué bien. Porque además también o sea, divulgas y además también ilustras. Sí, o sea, hay que hacer de todo. Lo que haga falta porque llegue la ciencia a la gente de a pie, ¿no? Lo que haga falta por entretenerme yo. También. Pues Rubén, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar, si no pasamos a la despedida. Si crees que hay alguna cosa importante de la física que se nos haya quedado en el aire que debamos saber para Nada, si ir, hacéis relatos de ficción, por favor, no tiréis de física cuántica. por favor. Por favor. Pues, pues Rubén Sierra, físico y divulgador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la X Marca el Lugar, enseñarnos todo esto sobre físico. La verdad es que es un campo, madre mía, súper amplio, cuántas preguntas. Si alguien quiere hacerte más preguntas o seguirte a través de Físico Comic, ¿no? En redes. Fisicomics, sí. Y nada, darte muchísimas las gracias, también las gracias a Amanda nuevamente. Y nada, pues nos vemos por las redes y muchísimo ánimo con todos tus proyectos. Nos vemos por las redes. Estamos en contacto y nos vemos. Muchas gracias a todo el mundo. Chao. Agur. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos, si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.